Bien, entonces, siguiendo el abordaje del plan de trabajo que hemos tomado para el día de hoy, entonces ahora vamos a hablar de la conexión triángulo y estrella, o estrella y triángulo, como lo quieran ver, para la conexión de motores, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, ¿cómo? Entonces, para ello vamos a... ¿Se escucha el audio, muchachos? Se escucha Ahora se entrecortado y escucha. bajito. Conecto, profe. Sí. Es su otro yo que no quiere editar clase. Sí. Bueno, entonces, vamos a mirar entonces lo que tiene que ver con la conexión estrella delta o estrella triángulo. Cuando ustedes escuchen hablar de delta, automáticamente relacionen con triángulo, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo mencionamos de esa forma? Porque en muchas oportunidades, hablan de delta y no de triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar un poquito de las diferencias que hay entre estrella y triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de la conexión estrella, básicamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que todas las bobinas se están uniendo en un punto en común, ¿de acuerdo? Entonces, las tres bobinas quedan unidas por un punto en común y por las otras tres entradas en estrella, lo que voy a tener son las tensiones de línea. Entonces, pues, esa es como la primera gran definición que nosotros debemos de tener muy en cuenta. Versus con la combinación estrella, con la combinación triángulo, tal cual como lo están pudiendo ver en la imagen que les estoy compartiendo. Ay, espera, yo no me acuerdo si puse a grabar. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Sí, profe. señor. Versus la delta o la triángulo, en donde termina una bobina, comienza la otra, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, mire que aquí la parte roja es la primera bobina, donde termina esta primera bobina, empieza ¿cuál? La segunda bobina, donde termina la segunda, empieza la tercera, y donde termina la tercera, empieza la primera. Donde se unen las bobinas, normalmente ahí es donde yo voy a aplicar entonces las tensiones, ¿de acuerdo? Aquí que es importante mencionar, cuando yo estoy en estrella, tengo voltaje de fase y voltaje de línea, ¿cierto? Cuando yo estoy en delta o en triángulo, solamente lo que voy a tener son voltajes de línea. ¿Alguien me puede recordar qué es el voltaje de fase? Sí, hay voltaje de fase y voltaje de línea. Hay una clara diferencia entre ellos. ¿Cuál es? Es la diferencia de tensión que hay entre los bornes, algo así. Ojo con eso, esos son conceptos fundamentales, muchachos. El voltaje de fase es entre el fase y el neutro, ¿no, profe? Sí, señor. Y el Y el de voltaje de línea es línea entre fase y fase. es el que aparece entre fase y fase. Ojo con ese tipo de conceptos, muchachos, que ese tipo de conceptos no da para vacilar. Es lo que es, ¿de acuerdo? Y tiene que estar completamente sistematizado en su cabecita. Entonces, ¿y por qué aparece ese voltaje de fase? Aparece claramente porque como yo tengo que unir las tres bobinas, como lo pueden ver en la primera parte, las tres bobinas se unieron en la misma parte, quiere decir que desde ahí estoy tomando yo un punto en neutro y que de ahí en adelante
desde allí yo puedo, como tienen un punto en común y un punto base de medición, desde allí yo puedo entonces hacer mi proceso de medición en fase, y por eso en estrella aparece tanto fase como línea, versus en delta, en triángulo, en donde solamente aparece el voltaje de línea. ¿Vamos claros hasta aquí? Bien. Sí, sí. Entonces, aquí nuevamente hago precisión de eso. ¿Cuándo utilizo estrella? Cuando requerimos una terminal neutro para obtener voltaje de fase. Entonces, aquí se los aclaro nuevamente: voltaje de línea entre línea y línea, voltaje de fase entre neutro y entre cualquiera de las líneas, cualquiera de las fases. Ahora el delta, ¿cuándo lo usamos? Cuando no requerimos un terminal neutro para obtener voltaje de fase. Y en ese caso solamente tenemos disponible un solo voltaje, ¿de acuerdo? Sí, profe, está haciendo mucha hambre. Bien, entonces eso es como para que lo vayamos teniendo muy en cuenta, porque insisto, este tipo de cosas no se nos puede olvidar como tal. Se trabó esto. Son los espíritus chocarreros. Tienen hambre. Se trabó esta vaina. Ciérrele y vuelvo a abrir, profe. Es que ya lo cerré y lo volví a abrir. Ábralo con otro lector, Es el destino. con el de Windows Media. Al F4. Profe, VLC es mejor, el reproductor VLC es mejor. Bueno, Sí le está dando en la flechita. Es que no sé qué le pasa al video. Se cierra. Bueno, en fin. Aquí lo interesante que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, entonces, es que cuando nosotros tenemos delta y estrella, la principal diferencia que hay entre ellos es que es la manera como nosotros conectamos los bornes, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos una conexión estrella, entonces basta con poner los bornes del motor en serie, versus cuando yo tengo una conexión en triángulo, que debo de poner los bornes del motor en paralelo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a tratar? Bueno, realmente no a tratar, lo que vamos a hacer realmente es hacer un proceso de inversión de giro en donde vamos a pasar de estrella a triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué nosotros hacemos el proceso de conversión de estrella a triángulo?
Este proceso nosotros realmente lo vamos a hacer es porque nos permite empezar a trabajar con voltaje reducido, y una vez que tenemos ese voltaje reducido, lo vamos a llevar a plena carga como tal, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una de las formas de realizar el arranque como tal en esta conexión que nosotros vamos a hacer, ¿de acuerdo? Para que, como les decía hace un momento, este tipo de conexiones, pues lo que nos sirve es para reducir la intensidad consumida pues al inicio, durante el arranque, debido a que normalmente lo que vamos a empezar es que el motor va a empezar con conexión estrella, y luego vamos a pasar entonces al segundo esquema, que es el triángulo, ¿cierto? Que es importante mencionar que cuando nosotros empezamos en estrella, la intensidad absorbida por el motor es un tercio de la necesaria si se hubiese conectado directamente en el esquema de triángulo. Entonces, de esa manera nosotros podemos ahorrar corriente, pero lo que hacemos es que mejoramos un poco el arranque. Ahora bien, después cuando alcanzamos cierta velocidad de giro, entonces se conecta el motor según el esquema triángulo, ya que ¿por qué lo tengo que hacer así? ¿O por qué empiezo en estrella y a triángulo? Entonces, porque cuando paso a triángulo, entonces lo que logro tener es que generamos un mayor par para el motor. Entonces, ¿qué es lo primero que estoy haciendo? Cuando estoy en estrella, limito un poco la corriente para que el arranque sea de manera suave, pero luego me paso a la conexión triángulo de manera tal que ya yo puedo aprovechar una mayor cantidad de par dentro del motor. ¿De acuerdo? ¿Vamos claros hasta este momento, muchachos? Profe, el estrella es para mejorar el arranque y el delta es para el par. Es para tener para aumentar el par, básicamente. Ok, profe, gracias. Aquí también hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Que tanto en delta como en estrella, el motor siempre va a consumir la misma potencia, ¿de acuerdo? Solamente que consume menos corriente. Recuerden que esto es un dueto que hay recuerden que potencia es voltaje corriente. Entonces, si yo bajo corriente, quiere decir que subo voltaje, ¿de acuerdo? Por eso tenemos dos voltajes en estrella, el de línea y el de fase, ¿no? Entonces, como para que lo tengan en cuenta ustedes. ¿Sí? Profe, ¿Sí? el KM3, ¿por qué conecta de esa manera ahí? Ya voy a explicarles cómo funciona entonces el asunto. Esta vez yo no quise hacerlos en tiempo real, sino que ya traer los esquemas. Perdemos menos tiempo, no tenemos fallas, y me dedico más a la explicación de cómo funciona, ¿de acuerdo? Entonces voy a empezar a explicar cómo funciona el inversor, el arranque estrella triángulo. Entonces, aquí como ustedes pueden observar, aquí esto para qué me sirve. Entonces, esto me sirve para hacerlo en un motor trifásico de rotor de jaula de ardilla, en donde yo tengo las diferentes bobinas, ¿cierto? Entonces, ahora bien, ¿cómo funciona el asunto, muchachos? Si ustedes se dan cuenta, en la parte de potencia, nosotros vamos a utilizar tres tipos de contactores, ¿de acuerdo? En donde yo tengo KM1, KM2 y KM3, ¿cierto? Aquí, ¿cómo va a funcionar el asunto? Funciona de la siguiente manera.
El contactor KM1 es el que está aguas arriba del motor. Y el contactor KM3, si ustedes se dan cuenta, el contactor KM3, y me voy a concentrar primero en el KM3, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, el KM3 lo que me está permitiendo es la conexión ¿en qué? Es el que me está permitiendo la conexión en estrella. ¿Por qué sé que me está permitiendo la conexión en estrellas? Fíjense que hace un momento yo les decía, me concentro en el motor en este momento. Si ustedes se dan cuenta, el motor tiene U1, B1 y W1, ¿cierto? Que por U1, B1 y W1 es donde entra la corriente, mejor dicho, donde entra la línea, las fases, fase 1, fase 2 y fase 3. Pero W2, U2 y B2 hacen referencia ¿a qué? Hacen referencia a las bobinas internas de ¿quién? Del motor como tal. Hace un momento yo les comentaba que cuando yo voy a trabajar en estrella, necesariamente lo que yo voy a tener que hacer en estrella es que todas las bobinas las debo de poner ¿en qué? En serie. Es decir, que todas tienen que quedar conectadas ¿en dónde? Al mismo, tienen que terminar al mismo punto. Sí, porque las tres bobinas, lo que nosotros estamos haciendo es que las tres bobinas se unan para tener un punto donde va a salir el neutro. Entonces, fíjense que eso es lo que yo tengo que hacer. W2, U2 y B2, si siguen aquí las líneas, miren esto, voy a poner aquí el spotlight. Si ustedes se dan cuenta, miren lo que va pasando, siguen el spotlight que yo estoy haciendo. Está conectado a KM2, pero mire que yo voy a ir a KM3. Mire que aquí cuando yo llegue a activar este contactor KM3, mire que aquí 1, 3 y 5 están llegando todas ¿a qué? Están llegando todas al mismo punto. Esto es típico de la conexión estrella. Entonces, cuando el contactor KM3 cambie de estado, se active, realmente ¿qué es lo que va a hacer? El contactor KM3 se cierra aquí y aquí todas las bobinas están como, están llegando al mismo punto y aquí tendría la conexión en estrella. Fíjese que cuando esto suceda, el contactor KM2, ¿cómo tiene que estar? El contactor KM2 tiene que estar completamente abierto. ¿Por qué? Porque si el contactor KM2 llega a estar cerrado, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber un cortocircuito trifásico. Es decir, que aguas arriba y aguas abajo van a quedar conectados, van a encontrarse las fases y automáticamente lo que va a tener es un corto de mejor dicho. Entonces, como para que lo tengan en cuenta. Entonces, el contactor KM3 lo que controla es el arranque en estrella versus el contactor KM2 que lo que está haciendo es hacer la conexión en triángulo, ¿de acuerdo? ¿Listo? ¿Entendí esta parte? Sí, señor. Sí, señor. Bien, entonces, ahora bien, vámonos a ver entonces la parte de, bueno, aquí lo que tenemos es el termomagnético, magnetotérmico, que ya lo tengo activado, ya lo tengo en línea. Este es el que tiene que ver con el seccionador total. Este que tengo acá, que es un contactor magnetotérmico monopolar, que es solamente el que me trabaja la parte de control. Si ustedes se dan cuenta, aquí también yo tengo un térmico que lo voy a tener en 95 y 96, el normalmente cerrado, y en 97 y en 98, el normalmente abierto, ¿cierto? Y esto me va a servir para enrutar la falla si hay una falla por exceso de corriente. Ahora, ¿qué vamos a mirar aquí? Importante tener en cuenta. Si ustedes se dan cuenta, aquí voy a tener un pulsador S1. Este pulsador S1, ¿para qué me va a servir? Este pulsador S1 me sirve para hacer el stock. Y aquí el S2, el contactor S2, es un contacto normalmente abierto que me va a servir para qué? De KM, es un contacto normalmente abierto para KM1, que lo que me va a permitir es empezar a hacer el arranque del motor utilizando estrella triángulo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder, muchachos? Aquí, para este circuito, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos temporizadores
tenemos un temporizador, tenemos contactores y vamos a Indicador. utilizar contactos auxiliares. Señor. Señor. Que también hay un indicador. Ah, Una sí, lámpara. tenemos los indicadores de falla y los indicadores de que está en estrella o, bueno, que está activado la estrella. Entonces, ¿cómo funciona el panorama? Cuando yo presiono S2, ¿cierto? Este S2 me va a permitir energizar ¿quién? Me va a permitir energizar KM1. John, levantaste la mano, señor. Profe, una cuestión, ¿la conexión en estrella no sería un paralelo por lo que van a un mismo punto? Bueno, lo que pasa es que las bobinas, si te das cuenta, realmente no están conectadas al mismo punto. ¿Por qué? Porque paralelo implica que todas las bobinas empiezan y terminan en el mismo punto, ¿de acuerdo? Lo que estamos hablando es que se serían las bobinas porque las tres quedan conectadas en la misma parte, pero solamente la parte final de las bobinas. ¿Sí me explico? Porque en la parte Sí, señor. inicial está conectada al motor, ¿sí? Sí, señor. Entonces les decía, vuelvo a cerrar aquí la protección magnetotérmica. Y entonces, cuando yo presiono el botón S2, ¿sí? Que es un contacto normalmente abierto, en ese momento, o sea, eso es un botón literalmente, cuando yo hago eso, automáticamente, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a activar el contacto, el contactor KM1. ¿Qué quiere decir? Que aguas arriba ya empieza a funcionar el asunto, es decir, ya yo estoy dejando que aquí empiece a haber voltaje, es decir, que sobre U1, B1 y W1 ya tengo los voltajes de línea, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, aquí también aparece un contacto ¿cómo? Un contacto normalmente, que normalmente estaba abierto, que es lo que me permite hacer una memoria, un enclavamiento. Aquí también se me prendió la luz piloto. ¿Y qué va a suceder? Que en este momento, cuando esto suceda y empiece a pasar corriente aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Si usted se da cuenta, aquí voy a tener mi temporizador RT1, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que va a hacer RT1? Me voy a permitir entonces mirar a ver qué es lo que está pasando aquí. Si ustedes se dan cuenta, en esta línea, en este brazo del circuito de control, ¿qué es lo que voy a tener? Yo voy a tener un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. El contacto normalmente cerrado, y mire lo que va a pasar. El contacto normalmente cerrado de él es el que me deja funcionar, ¿qué cosa? KM3. ¿Qué quiere decir? Que una vez que yo le doy aquí, se energizó KM1, se prendió el piloto, empezó a contar el tiempo, pero en esta línea que les estoy subrayando en este instante, por la cual estoy pasando el spotlight, ¿qué es lo que va a suceder? Este está normalmente cerrado. ¿Qué quiere decir? Que por aquí hay flujo, ¿cierto? Este contacto de quién es del temporizador. Él tiene una línea tanto normalmente abierta como una línea normalmente cerrada. Entonces, en el normalmente cerrado, por aquí va a empezar a fluir la corriente, pasa por aquí, tengo un contacto normalmente cerrado de KM2, que aquí otra vez vuelvo y los tengo cruzados con el objetivo de que ninguno de los dos esté al mismo tiempo. Y aquí lo que me va a permitir entonces es energizar KM3. Pero ¿qué sucede? Si usted se da cuenta, el tiempo aquí en RT1 está funcionando, está corriendo, ¿cierto? Entonces, como aquí está funcionando, está corriendo, ¿qué va a suceder aquí? Cuando yo tengo este señor aquí funcionando, él empezó a contar un tiempo. Digamos que van a ser 5 segundos. En el momento que han pasado los 5 segundos, este relé, este temporizador, ¿qué es lo que va a hacer? Pasaron los 5 segundos, el que estaba normalmente cerrado va a cambiar de estado, es decir, va a pasar a un contacto normalmente, va a abrirse y el que estaba normalmente abierto se va a cerrar. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Cuando este señor se cierra, automáticamente este señor se abre
Este señor de aquí se abre y aquí me deja permitir entonces que yo pueda ingresar entonces KM2 va a conmutar. Entonces vamos a verlo ya en simulación. Miren lo que sucede. Aquí presiono, aquí empieza a correr el tiempo. En este momento ya falta un segundo. Cambió. Fíjese que este se abrió, este se cerró y automáticamente este quedó KM2, que si se da cuenta, cada una de las bobinas del motor ya quedan conectadas entonces a L1, a L2 y a L3. ¿Me explico, muchachos? Señores. El motor siguió girando para el mismo sentido, ¿no? Exactamente, porque es que aquí no estábamos haciendo una inversión de giro. ¿Cambió el tipo de conexión? Aquí solamente estábamos haciendo un arranque. Ojo con esto, el primero que les mostré si era una inversión de giro pasada por paro. Pero en este ¿Puede caso... volver a simular, bro? Sí, claro. Pero en este caso que les estoy mostrando en ese instante, lo que les estoy mostrando ¿qué es? Les estoy mostrando es un arranque de un motor utilizando el método estrella triángulo, ¿de acuerdo? O sea, son dos cosas diferentes. Entonces, aquí ya activamos este señor de aquí. Fíjese que aquí empieza a contar el tiempo. En el momento en que termina de contar el tiempo aquí, cambia entonces y KM2 se activa, KM3 se desactiva y ahí queda entonces el arranque en triángulo. Ajá, y ahora sí, profe. Listo. Muchachos, ¿es claro lo que les acabo de explicar? Sí, señor. Muy bien. Entonces, muchachos, esta era la clase del día de hoy. Analizar el arranque de un motor con inversión de giro y también hacer el arranque de un motor utilizando el método de estrella de triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, la evidencia que vamos a empezar a realizar entonces, que se la voy a subir en horas de la tarde a la plataforma Territorium, es que vamos a hacer una simulación de esto que yo les estoy dando para que ustedes entiendan cómo funcionan y lo apropien, ¿de acuerdo? Y van a tener que realizar un informe que todo debe de subirse a la plataforma Territorium, ¿de acuerdo? Profe, más trabajo. Ay, mijo, ¿a qué estamos jugando? Entonces,